Mismo que los incidentes, buenos y malos, que acontecen en la Tierra no afectan al Sol, y lo mismo que las propiedades de los 4 elementos no afectan al vasto éter, así también las acciones, karmas, de los jivas ciertamente no afectan nunca a Dios, que es más allá de la mente. Somos no es afectado por nada de lo que ocurra en esta ilusión, ¿no? Ni nada de lo que aparentemente somos como cuerpo o mente, ¿no? Con lo cual, en cualquier situación de nuestra propia vida en la que sintamos cualquier clase de afectación, ya sabemos que nos estamos tomando por lo que no somos. Cuando tú dices que la gracia opera a través de, pues de esta ilusión, ¿cómo encaja con este verso? En medio de una situación donde te sientes concernida o afectada o molesta, ¿no? Llega una especie de rayo de claridad que te dice: pero yo no soy la que se siente molesta, no puedo ser la que se siente molesta, esa no soy yo. Y eso te empuja a girarte hacia adentro y atenderte a ti misma firmemente. Eso que ha amanecido en ti para sacarte de esa ilusión de sufrimiento es la intervención de la gracia. So long as you allow your mind to go outward, behave in this world in an appropriate manner. So we have to take, if we've got a family, we've got responsibility to our family. So we do everything, and maybe we, because nowadays funerals are expensive, you may even take an insurance policy that will pay for your funeral or something, so your family aren't burdened. I mean, I'm just saying these are all hypothetical things, but these are things that many people, it's appropriate for them to do these things, even if they're followers of Bhagwan's teaching. But otherwise, you're just saying, okay, I'll behave in this dream as if it's real, so long as it lasts. But then why should I care about what happens after? Because nothing's going to happen. It's all going to come to an end. Yes, it's all going to come to an end. Even now, it's all a dream. But we still feel responsibility for our family. We still feel responsibility for our own body. We take so much care of this body. We nourish it with sufficient food. When we go out in the cold, we put a warm coat. When it's raining, we take an umbrella. If it's hot, we go in light clothing. We dress appropriate to the circumstances. But who is doing all this? That is what is taking care of this body? It's the body. That is, the instruments of action, body, speech, and mind, are themselves a part of this world. So they should act appropriate to, they're on the same level of reality of the world, so they act appropriately. Bueno, pues en cuanto al tema de las vasanas, es importante saber que chitta, lo que es la substancia mental. Esta substancia mental es una sustancia que se está modificando permanentemente. ¿Qué es lo que provoca la modificación de chitta, de esta sustancia mental? Pues las diferentes oleadas de pensamientos que, conforme van depositándose en ella, van provocando una especie de cambio, ¿no?, de lo que es el estado de esta sustancia de la mente. Entonces hay olas de pensamientos que van, que vienen, y esta sustancia va cambiando. Y cuando hay una determinada ola, imaginaros, ¿no?, que es como chitta, es como si fuera la arena que hay en la orilla, ¿no? Tú estás sentado, imaginaos que estáis sentados en la orilla del mar en verano, ¿no?, y veis todo el suelo de la arena de la playa bajo el agua.
hay determinadas olas que a veces habéis visto, ¿no?, que vienen con muchas piedras, ¿no? Y algunas piedras provocan como una especie de surco en el suelo. Y puedes ver que ha venido un oleaje fuerte de repente y se genera una especie de marca o cambia el estado de la sustancia de la arena. De repente estaba muy profundo y se ha hecho menos profundo porque se ha depositado una cantidad de arena de repente y se ha generado un cierto montículo, ¿no? Bueno, pues los samskaras precisamente son esas impresiones de vrittis, de aquellos pensamientos que provocan una modificación de esta sustancia de la mente. Y cuando estos samskaras se terminan fijando de una manera más sólida, más consistente, dan lugar a que se forje una tendencia. Y ya sabemos que las tendencias son esos hábitos, esas inclinaciones que son las vasanas. Luego las vasanas están generándose y están generando. Están generándose por ese tipo de pensamientos que por repetición se transmutan o se transforman en samskaras, terminan generando una nueva tendencia, una nueva vasana, y a su vez la vasana genera todo eso también. Y bueno, ya sabemos que las conductas terminan dando lugar al karma. Ahora, cuando el sujeto que piensa, porque normalmente como el ego, como el aham vritti, como el yo pensamiento, pensamos que pensamos, pero en realidad no tenemos ninguna capacidad de pensar, sino que es algo que nos ocurre, ¿no? Pues cuando se apropia el aham vritti del hecho de una determinada manera de pensar, ya sea por aversión o por apetencia, puesto que para él significa algo eso que se ha vivido, eso que le ha gustado, eso que te ha dado miedo, eso nos lleva a un desarrollo de una conducta y ahí el círculo se cierra. Ahora, yo me apropio del pensamiento en un momento determinado, ¿por qué? ¿Por qué me apropio de un determinado pensamiento para pensar que yo soy el que estoy pensando algo? Porque ha habido un gusto ahí, ha habido una atracción, ya sea porque algo me ha parecido identificable para mí, me quiero identificar con algo y me tomo como el dueño de ese tipo de sentir o de ese tipo de pensar por gusto o por disgusto, ¿no? Por aversión o por apego en relación con todo eso. Y esa es la clave más importante en la configuración, en la consolidación y en la reproducción de las vasanas. La cuestión de que hay algo que me hace identificarme, que es el gusto y que es lo que me provoca un disgusto o un rechazo. ¿Cuál es el origen de ese movimiento, esa fluctuación en la mente que genera las vasanas? Bueno, mi conclusión era simplemente es querer explicar algo que para mí no es real, o sea, no es real, lo digo intelectualmente, ¿no? Es querer entender lo que no existe. Pero la única respuesta a la que llegué era simplemente el sentimiento de separación, o sea, creer que te has separado y eso para mí genera todo, de repente ahí. Va por ahí, pero ¿por qué? ¿Qué relación hay? Bueno, quizás ahí también, no sé si te refieres a esto, está ligado el deseo. Exacto. El deseo, que es la distorsión de ese amor por uno mismo, o sea, el amor del sí mismo por sí mismo, al exteriorizarse se convierte en deseo. Y es lo que impulsa las vasanas. El deseo de escindirme, de convertirme en algo diferente de lo que realmente soy, ese deseo primario, que las vasanas son como semillas, porque muchas veces no están, digamos, manifestadas, sino están latentes como semillas hasta que las circunstancias del prarabdha hacen que esas vasanas
se vuelvan como la planta, ¿no? Entonces se crezcan y se manifiesten, pero siempre están como latentes ahí, como por ejemplo el gusto del chocolate. Hasta que no aparece el estímulo, no aparece la vasana. Totalmente correcto, porque lo que se moviliza por el impulso o el insuflamiento de la propia semilla, de la propia raíz de la vasana, es los vritis, ¿no? Es la mente, ¿no? La que se mueve como consecuencia de ese impulso que proviene de la semilla, ¿no? Maya Koya en la enseñanza, ¿qué definición tiene en las envolturas, ¿no? ¿Cuál? ¿Anmaya Kosha? Claro. Está Anmaya Kosha, que es el cuerpo físico. Está configurado por el cuerpo físico y por el cuerpo pránico. ¿Vale? Sí. En el último, dice Ananda Maya Koya. Ananda Maya Kosha es el último. Es el Karina Sarira. El Karina Sarira o el Ananda Maya Kosha es ya el estado de sueño profundo o de vacío en el que termina teniendo lugar Satchitananda. Es decir, el vacío en el que muchos maestros han creído ya haber llegado al despertar y a la iluminación puede ser un estado de una mente completamente quieta, muy quieta. ¿Por qué es una de las envolturas? Bueno, ese vacío. Pues porque ese vacío todavía no ha implicado la total disolución del yo, del ego. Mientras se contempla un vacío, mientras se presencia un vacío, mientras se presencia, queda alguien ahí, algo ahí que todavía constata eso, no es la total iluminación, no es el Sahaya Nirvikalpa Samadhi.